Buenas noches, hermanos, amigos. Estamos una vez más con el estudio y predicación de la palabra de Dios. Estamos terminando el libro de Marcos. Nos encontramos en el capítulo 15. Vamos a desarrollar del 33 al 41. Estos son los últimos momentos de nuestro Señor Jesús acá en el gran sacrificio que hizo por la humanidad, para aquellas personas que creen en Él, ¿no? Como dice Juan 1:12, vino a los suyos, lo rechazaron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con esa potestad y autoridad que el Señor tenía, que puso su vida por todos, Juan nos dice que puso su vida por sus amigos y que Él tiene autoridad para ponerla y volverla a tomar. Con esa autoridad el Señor está haciendo este gran sacrificio por vos y por mí. Vamos a orar para empezar a desarrollar este tema. Amado bendito Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, Señor, que vamos a compartir de tu palabra. Perdona, Señor, alguna falta, algún pecado, Señor, que hemos cometido. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea clara y que, Señor, hoy hable a los corazones de aquellas personas que están escuchando. En estos últimos momentos que vemos ese gran sacrificio, esa gran entrega que hizo Dios por la humanidad, que entregó a su Hijo, a su único Hijo, por cada uno de aquellos que se arrepienten y piden perdón y aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el prometido que vino a este mundo a pagar algo que nosotros no podíamos, el precio del pecado. Abre los oídos del entendimiento, háblanos a nuestro corazón y enséñanos nuestra mente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, así vamos a desarrollar la lectura. Dice así. Dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo después del clamor había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a empezar a entender, ¿no? Como nos venía enseñando todo este libro de Marcos, que era necesario que Jesús pasara por esto por una sola motivación. Había una sola motivación en Dios y una sola motivación en Jesús para pasar por este momento. Era el salvarte a vos y el salvarte a mí de una ira venidera, de un enojo eterno, si quieren ponerle ese título, ¿no? Cuando vino la hora sexta, esto era más o menos el mediodía, 12 del mediodía. Ellos dividían las horas desde que comenzaba el día, lo dividían en distintos
distintos horarios que el nuestro, ¿no? Esta es la hora sexta, 12 del mediodía, y dice que se oscureció. Que toda la tierra se oscureció, dice, ¿no? Hubo tinieblas. Dice, hubo tinieblas hasta la hora novena, ¿no? Siempre que leemos en la Escritura, ¿no? Que el juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios, la tierra se va a oscurecer de una manera inexplicable, como pasó acá, estaba pasando, y la Escritura nos enseña eso. Eso lo podemos ver en Isaías 5:30, Isaías 13 del 10 y 11, el libro de Joel, profeta Joel también, Joel 2, 1 y 2, Amós 5:20, Sofonía, y el Nuevo Testamento, bueno, lo vemos en Mateo 8:12, Mateo 22:13, Mateo 25:30, que el Señor es cuando enseña de que cuando venga el juicio de Dios todo se va a oscurecer, ¿no? Y en este momento estaba cayendo, estaba siendo evidente el juicio de Dios. Había oscuridad sobre toda la tierra. Digamos que desde donde estaban estas personas, donde estaba Jesús, hasta el horizonte que uno podía ver, había oscuridad. Pero si nos ponemos a pensar, cuando dice oscuridad en toda la tierra, sabemos que si donde es de día se tapa el sol, en el otro hemisferio de la Tierra es de noche, ¿no? Entonces había oscuridad sobre toda la Tierra. Y es increíble pensar que esta oscuridad estaba representando algo que los que estaban alrededor de Jesús no lo podían comprender. Estos soldados estaban muy familiarizados quizás con la tortura, el dolor, el sufrimiento, porque más de uno de ellos habrá luchado en batalla, habrá ido en varias guerras y estaba familiarizado con todo lo que pasaba. Entonces no había forma de que ellos pudieran tener otra mirada a lo que estaba pasando. Quizás cuando ellos iban a la batalla, para ellos todo era oscuro, porque no sabían si iban a volver, entonces quizás no prestaban atención a lo que estaba pasando, pero estaba llevándose a cabo un juicio, ¿no? También podemos entender de que el Señor Jesús fue enjuiciado por los religiosos, fue enjuiciado por la sociedad, como quien dice, ¿no? Ahora estaba siendo enjuiciado por Dios, por su Padre. Hasta la hora novena era las 3 de la tarde más o menos, era la hora de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tiniebla en toda la tierra. Capaz que muchos han querido confundir estas palabras, lo que dice la Escritura de que hubo oscuridad y decir que, no sé, que en ese momento hubo un eclipse o no, se oscureció porque lo que estaba pasando ameritaba esto, ¿no? Un Dios estaba cargando algo que no correspondía. El Dios que creó todo lo que vemos estaba cargando algo que a él no le correspondía. El 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué quiere decir Dios mío, por qué me ha desamparado? El juicio de Dios se estaba haciendo evidente en la cruz. Jesús estaba experimentando algo que jamás había experimentado. Recuerden que al principio de su ministerio, cuando Jesús es bautizado, es llevado al desierto y experimentó el hambre, ¿no? En Juan, en el libro de San Juan, capítulo 4, Jesús, el Señor estaba cansado del camino y
llega a un pozo y tiene sed, experimentó la sed. En esta hora, también en Juan capítulo 11, experimentó la tristeza, porque dice que Jesús lloró cuando vio el dolor que trae la muerte en la vida de las personas. Y no es un dolor normal, ¿no? Porque cuando muere una persona sin Cristo, el dolor es más duro, es más fuerte. ¿Por qué? Porque no sabemos el fin que va a tener esa persona, dónde va a ir a parar. Y aquellos que amamos a nuestros seres queridos y sabemos que sin Cristo van a una eminente condenación eterna, ¿no? Ese era el dolor que traía la muerte, el pecado, la separación de Dios con el hombre, y Jesús lo experimentó la tristeza. También en estos últimos momentos el Señor experimentó algo más que eso, experimentó la burla, experimentó el rechazo, experimentó, así decir, el dolor físico, los golpes. Pero había algo más que estaba experimentando. El Señor estaba experimentando la separación, estaba experimentando el pecado y el sabor amargo que trae el pecado en la vida de las personas. ¿Y por qué? Es inexplicable en el sentido que no podemos dimensionar lo que significó para Jesús este momento. Para nosotros que venimos de una vida en este mundo, veníamos corriendo la misma carrera que el mundo, quizás no nos sentíamos de esta manera, porque no conocíamos, éramos ajenos a las cosas de Dios, éramos ajenos a Dios. Entonces el pecado era algo familiar en nuestra vida. Era como que estábamos familiarizados con el pecado todo el tiempo. Entonces no sabíamos qué se siente, ¿no? Y vemos que la hora había llegado, esa hora que el Señor Jesús rogaba al Padre que no llegase, esa hora que el Señor Jesús oraba allí en Getsemaní, que no llegase, había llegado. Eso lo podemos ver en Juan 14:35. Juan 14:35 dice: yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que fuese posible pasase de él aquella hora. Y ahora podemos entender cuál era la hora. Ahora podemos entender bien claro cuál era la hora. La hora era esta. Esta era la hora que él estaba cargando con el pecado, que se estaba haciendo uno con la miseria nuestra. Él se estaba cargando nuestra miseria, nuestro pecado. Esa hora había llegado. Al que no conoció pecado, al que no sabía lo que era el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos dice eso. Que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Ahora lo que podemos ver también, que el grito de Jesús fue audible. El clamor del Señor Jesús fue audible, lo escucharon, ¿no? Pero podemos ver que ellos no entendieron, ¿no? No entendían lo que el Señor le estaba diciendo. También tenemos que entender que en el lugar de la cruz del Señor Jesús, en el lugar de abandono del Padre, pongámonos a pensar por un minuto. Aquellos ladrones dijeron, nuestros actos son dignos de lo que estaba pasando. Es decir, que ellos sí eran culpables. Como nosotros somos culpables
como nosotros éramos culpables delante de Dios, como nosotros éramos los que teníamos que estar allí. Pónganse a pensar que en vez de la cruz de Cristo, tendría que haber millones y millones de cruz. Saben que nosotros delante de Dios, eh, por el conocimiento de la ley, éramos hechos maldición por el pecado que cargábamos. Éramos, ante los ojos de Dios, voy a hablar así, éramos malditos por nuestro pecado, ¿no? Por el alejamiento que teníamos de ese Dios todopoderoso. Pero ¿saben qué? Dios decidió cargar esa maldición sobre su Hijo, sobre el Señor Jesús. Gálatas 3:13 nos dice eso. Vamos a leerlo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos redimió de lo que nos condenaba, que era la ley, que por la ley entendíamos que éramos pecadores. Y esto estaba escrito en Deuteronomio 21:22, que era maldito todo aquel que era muerto en un madero. Imagínense por un momento el Dios de la creación, ese Dios que estuvo desde siempre, desde la eternidad, siendo maldito delante de Dios, delante del Padre por vos y por mí. Pero esto nos lleva a pensar otras cosas también. Esto nos lleva a pensar otra cosa. Que lo hizo voluntariamente. Voluntariamente. Él oró al Padre en el Getsemaní: si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la de la que el Señor quería, ¿no? O que en ese momento, sabiendo lo que iba a pasar, no quería beber de esa copa, no quería que pase esa hora. Juan 10, 17 y 18, él dice que él tiene autoridad para poner su vida y volverla a tomar. Él era el único. Él es el único que tenía y que tiene esa autoridad y que ya dio su vida por vos y por mí. Dice Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, ¿no? Dice que uno ponga su vida por sus amigos, su vida. Él puso su vida por aquellos que le rodeaban, que los consideraba su amigo. ¿Y sabe qué? Este sacrificio, este grito de desolación, como decía, este grito de desamparo que dio el Señor Jesús, era porque quiere hacer la amistad con vos. Es porque Él pone su vida para que vos hoy puedas tener una amistad con el Señor. Y que delante de los ojos de Dios seas justificado, no por tus obras, no porque vos seas bueno, no porque vos puedas hacer obra de caridad. No. Porque este grito que dijo el Señor Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era para que vos y yo reconociéramos que Él era el único camino, que Él cargó la culpa, la transgresión de nuestros pecados. No hay dimensión, no hay teología, no hay hermenéutica, no hay estudio que te pueda decir qué es lo que sintió el Señor Jesús en ese día. Porque no podemos entrar en la mente de un Dios infinito, un Dios que no conocía pecado, un Dios que jamás había experimentado lo que era mentir, lo que era lo que era el pecado, jamás había experimentado. Y experimentó tu pecado y el mío. Injustamente quizás. Injustamente, porque no merecemos nada.
no merecemos quizás hasta este sacrificio tan grande que hizo el Señor por nosotros. Fíjense en que esto fue temporalmente. El Señor cargó nuestro pecado, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó trayendo esperanza y fe a nuestra vida. Seguimos, porque podríamos estar todo el día, toda la noche, hablando de este solo versículo, de este grito, de este gran clamor del Señor, porque no podemos entrar en la mente de Dios para poder entender qué es lo que pasó, porque nosotros éramos familiares con el pecado, entonces no podemos entender. El 35 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, llama a Elías. Y otra de las cosas que tenemos que entender acá es que ese llama a Elías, el Señor, nosotros podemos entender lo que el Señor dice porque tenemos la Biblia traducida. El idioma en que Él lo dijo fue en arameo, que no era un idioma muy común en esos tiempos, solamente quizás los religiosos podían entenderlo, los escribas y los fariseos podían llegar a entenderlo, pero en este caso no podían entenderlo, ¿no? Porque eran romanos, sabemos que había pocas lenguas en ese entonces, lo sabemos por el título que tenía escrito el Señor Jesús, que fue escrito en griego, en hebreo y en latín, para que entiendan las personas que iban a ese lugar, que el que estaba siendo crucificado era rey de los judíos, ¿no? No entendían y entonces decían, llama a Elías. Y los que veníamos estudiando todo esto, ¿no? Lo que veníamos estudiando el Evangelio y todas las cosas que el Señor nos quiere enseñar, sabemos que Juan el Bautista ya había venido, que Elías ya había venido representado en Juan el Bautista, ¿no? Si bien eso lo podemos ver en Marcos 9:13, pero tenemos que entender de que no entendían estas personas. Pero si había algún religioso, algún escriba ahí, sabía bien lo que estaba diciendo, ¿no? Si conocían la lengua, si conocían que estaba hablando en arameo, los que conocían arameo, los escribas, esto está en el Salmo 22:1, entonces ellos deberían haber sabido que clamó a Dios, al Padre. Seguimos con el versículo 36, dice, y corrió uno y empapó una esponja, poniéndola en vinagre, esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Nuevamente vemos cómo sigue siendo un objeto quizás de burla para los soldados, ¿no? Como ya le había comentado, de que para ellos era familiar, estaban familiarizados con estas cosas. Ellos estaban familiarizados con el dolor, estaban familiarizados con la tortura, y esto hacía que sea un objeto de burla del Señor, ¿no? Y otra de las cosas que empaparon en vinagre, el vinagre mezclado con mirra o con hiel, se convertía en un analgésico o como en una anestesia, ¿no? Algo que calmaba el dolor y quizás hasta podía llegar a ser alucinógeno, ¿no? Y esto le daban de beber al Señor, ¿no? También para que se cumpliera la Escritura. Sabemos que el Señor vino a cumplir toda la Escritura, y esto lo podemos ver en Salmo 69:21, ¿no? Para que se cumpliese lo que el Señor vino a traernos, ¿no? Dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y también vino a cumplir todo lo que estaba dicho sobre Él, para que ante los ojos de
y ante los oídos de aquellas personas que realmente tendrían que haber prestado atención o abierto sus oídos, todo se cumpliera delante de ellos. Y quizás eso es ese juicio es el que hoy delante de Dios no podemos por nosotros mismos escapar, ni mucho menos, ¿no? Ahora el 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no nos relata de qué se trata esta gran voz, ¿no? Marcos no nos dice que esta voz, qué era lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando clamó a gran voz y expiró después de haber tomado el vinagre? Te lo deja como para que lo pienses o para que los busques. Juan 19:30. Juan 19:30. Vamos a leer ahí para ver qué es lo que dijo el Señor Jesús. Juan 19:30 dice: cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto fue lo que clamó a gran voz: consumado es. Quiere decir que la obra, el trabajo ya estaba terminado. ¿Y cuál era el trabajo? ¿Cuál era la obra que él había venido a cumplir? Era de pagar el precio por tus pecados y por lo mío. No deberíamos cansarnos de decir de que el Señor Jesús vino a este mundo por una sola motivación: para que vos hoy puedas hacer la paz con Dios, para que vos hoy puedas entender de que un Dios divino, que un Dios eterno, descendió de los cielos, se hizo hombre, se convirtió en cordero. Juan dijo: he aquí el cordero de Dios, y fue inmolado en la cruz para que vos y para que yo pudiéramos hacer la paz con Dios. También es un grito de victoria. Estas personas esperaban que venga Elías a bajarle. Muchos decían: si eres el Hijo de Dios verdaderamente, desciende de la cruz. ¿Y qué hubiese pasado si descendía de la cruz? ¿Y qué hubiese pasado si él mostraba todo su poder? Porque a Pedro le dijo: ¿no está en mí pedirle al Padre 12 legiones de ángeles y la mandaría? Entonces, ¿qué podemos pensar, no? ¿Qué podemos pensar? Que en el lugar de esa cruz, si él se hubiese descendido, hoy tendría que haber millones y millones de cruces. Y que no alcanzaría quizás infierno para que todos vayamos a ese lugar. Pero él decidió ir a la cruz, tomar la copa, esperar esa hora que él quería que pase, que todo era oscuridad, que todo era tiniebla. Y ¿saben qué? La justicia de Dios en este momento había caído sobre el juicio divino de Dios, había caído sobre el Señor Jesús. Isaías 53:11 es increíble, ¿no? Porque dice el Señor, allí le dice que cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. El Señor Dios quedó satisfecho por el único y gran sacrificio de Jesucristo. Isaías 53:11: verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esta era una señal evidente para los religiosos. ¿Qué podemos decir del velo? ¿Qué podemos decir? Era lo que cubría el lugar santísimo,
el santuario estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se rendían distintas clases de culto, ¿no? En el lugar santísimo entraba un sacerdote una sola vez al año y no entraba si primero no ofrecía sacrificio por su pecado. Era increíble. Escuchen, porque es increíble pensar en esto. En ese lugar entraba una persona una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados. Pero fíjense en que estuve leyendo por ahí, que dice que entraban con una campanita atada en los pies y una soga a ese lugar. Porque si esa persona cargaba con pecado, moría ahí mismo en la presencia de Dios. Y cuando dejaba de sonar la campanita, las otras personas tiraban de la soga y sacaban el cuerpo. Imagínense en la santidad de Dios, la santidad que había en ese lugar, en el lugar santísimo, ¿no? Y dice que había sido rasgado de arriba a abajo y había quedado abierto el lugar santísimo, ¿no? ¿Para qué hizo esta señal el Señor? Para que entendamos que ya había, que ya no era necesario más sacrificio por los pecados. Ahora los creyentes, los que creen en Cristo, pueden entrar libremente a ese lugar, libremente al lugar santísimo, a la gloria de Dios, y postrarse delante de Él y dejarle toda nuestra dolencia, nuestras peticiones, nuestros dolores. Hebreos 10:19 nos dice esto, ¿no? De que tenemos un sumo sacerdote que entró hasta lo más hasta el más adentro del lugar santísimo, ¿no? Y nos dejó esta puerta, este lugar abierto para que nosotros podamos entrar libremente. Todo aquel que deposita la fe en Cristo, todo aquel que es rociado por la sangre del Cordero, puede entrar al lugar santísimo, puede entrar libremente. Ahora deberíamos entrar también un poquito nomás en la mente de estas personas que estaban en el templo, víspera del día de reposo, preparando todo para el día de reposo. Y no solo eso, porque también hubo terremotos, hubo otras señales que hubo terremotos. Estas personas que estaban ahí preparando todo y ver esto que había pasado, ¿no? Esto que se había rasgado el templo, se había rasgado el velo del templo, el lugar que ellos tenían por sublime, que era sublime, que es para ellos. Jesús les rasgó el templo y le dejó abierto para que ahora puedan ver que por medio de Jesucristo pueden entrar a ese lugar, ¿no? Vamos a leer Hebreos 10, 7 y 8. Hebreos 10, 7 y 8. Hebreos 10, 7 y 8 dice: Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro. En el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Acá lo que nos está enseñando es que todo esto se ofrecía en ese lugar santo, ¿no? Pero dice el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros
y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa religión, la religión que no podía quitar el pecado, que no lo podía quitar sino solamente los cubría, el Señor, con ese clamor en la cruz, pudo quitar los pecados y pudo abrir ese lugar, pudo abrir la puerta para que nosotros entremos libremente al lugar santísimo. El centurión que estaba ahí, que no creía, después dice verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, el 39. También había algunas mujeres mirando de lejos, las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, y el menor, y José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le seguían y le servían, y en otras muchas que habían subido como con él a Jerusalén. Para ir cerrando por el tiempo, tenemos que entender, no podemos dimensionar, no entra en nuestra mente estos tres clamores, porque el primero y gran clamor, ruego, vamos así decir, que fue, escuchen, es Dios, no, es Padre, perdónalo, no saben lo que hace. Y ese Padre, perdónalos, no saben lo que hace, imaginen esto, nosotros incurriendo en diversos pecados, metiéndonos en el barro, metiéndonos en el hoyo hasta el cuello, y Él mirándonos, diciendo, perdónalo, no saben lo que hacen. Porque no sabíamos que mientras nosotros estábamos metiéndonos hasta el cuello en el pecado, en otro lado estaba muriendo el Dios de la gloria para pagar ese precio. Que mientras él decía, Padre, perdónalo, no saben lo que hace, nosotros vivíamos una vida llena de maldad, llena de cosas desagradables, y él estaba rogando al Padre por nosotros. Después él grita, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y ese Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Era porque él estaba cargando ese pecado que anteriormente rogó, que decía perdónalos. Estaba cargando todas nuestras maldades, estaba cargando toda nuestra porquería. Ya le dije, es imposible dimensionar y entrar en la mente de Dios, porque un Dios que tuvo con el Hijo, que tuvo con el Padre en la eternidad, ahí se estaba separando momentáneamente, experimentando el pecado, experimentando lo que era la separación, lo que era la oscuridad. Dice que nosotros andábamos en tinieblas, ahora somos hijos de luz. Andad en luz, ¿no? Pero eso es, imagínense Jesús cargando el pecado desde la creación del mundo hasta el pecado que sabía que nosotros íbamos a cometer. Él lo estaba cargando en la cruz. Y no lo dimensionamos eso. Y quizás hasta seguimos pecando, como decimos, como hay costumbre de decir mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. No hay pecado que no traiga juicio. Todo pecado trae juicio. Todo pecado es enjuiciado. Y quiero decirte que si estás escuchando por primera vez, tu pecado ya tuvo un juicio. Si aceptás al Señor Jesús, tu pecado ya tuvo un juicio. 2020 años atrás, Jesús estaba cargando con ese pecado, para que vos pudieras disfrutar una eternidad en paz con Dios. Después el otro gran clamor, como dice, ¿no? Clamó a gran voz, es consumado es. Ya está pago. La deuda ya está pagada.
Tu pecado y el mío ya están justificados. No porque vos seas bueno, ni porque yo sea bueno, ni porque yo pueda ayudar a alguien o pueda hacer obra de caridad. No. Pablo nos enseña en el libro de Efesios que no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios. Ese regalo estaba llevándose a cabo en este momento de la escritura que estamos leyendo, allí en la cruz. Y dijo, consumado es. Ya está pagado. El Señor ya vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y en el lugar donde vos merecías estar, en el lugar donde yo merecía estar por mis pecados, Cristo tomó tu lugar y mi lugar allí en la cruz. Quiero para que reflexiones esto. ¿Vas a escuchar el ruego al Padre? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Vas a escuchar el clamor que es el dolor que él sintió cuando el Padre lo desamparó por tu pecado, por el mío? ¿Vas a escuchar esa palabra que aún resuena en este mundo, que aún si prestamos oído, la creación nos va a hablar y nos va a decir, consumado es, ya está pagado, vení a la cruz de Cristo, vení. Dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, queda solo, pero si muere, mucho fruto dará, dice, mucho fruto dará. Y también dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo vea, todo aquel que mire esa cruz, piense por un momento, por un minuto, qué es lo que pasó allí en esa cruz. Y quiero decirte que en esa cruz, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, vino a morir por vos y por mí. Escuchá, dice, consumado es, ya está pagado, consumado es. Vamos a orar para terminar. Amado bendito Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por esta tu palabra. Te pedimos perdón porque no podemos expresar, no podemos entender, Señor, en nuestra mente, quizás hasta reprobada, Señor, no podemos entender qué es realmente lo que sentiste allí en la cruz, qué es lo que realmente sentiste cuando Dios, el Padre, ya no pudo tener comunión contigo. Porque, Señor, tú cargaste el pecado y sabemos que Dios no tiene comunión con el pecado. Señor, te pedimos por aquellos que hoy puedan depositar su fe en ti y que puedan, Señor, escuchar ese clamor. Perdónalos y que puedan escuchar ese clamor también que aún suena en esta tierra, consumado es. Ya está pagado. Vengamos a ti libremente. Tú rasgaste el velo, abriste ese velo y podemos entrar al lugar santísimo para pedirte, Señor, que perdone nuestros pecados, para que nos limpie con la sangre preciosa rociada en esta tierra de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de tu Hijo Santo, Jesucristo. Amén. Síganos viendo todos los días, seguimos con el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén.